Solía creer que entendía la Biblia hasta que morí. Me llamo Jonathan Ellis. Tengo 52 años y soy de un tranquilo pueblo de Texas. Soy esposo, padre de 2 hijos adultos, y durante la mayor parte de mi vida adulta, he sido un fiel creyente en Cristo. Impartí clases de Biblia en nuestra pequeña iglesia comunitaria, dirigí grupos de hombres y realmente creía tener un conocimiento bastante sólido de las Escrituras, especialmente de la historia de Adán y Eva. Ya sabes, el jardín del Edén, la serpiente, la fruta. Lo había leído decenas de veces. Creía entenderlo, pero nada me habría preparado para lo que vi al morir. Era jueves, a principios de octubre, de esos días en los que no esperas que nada salga mal. Acababa de llegar a casa del trabajo. Me senté a la mesa de la cocina, bebiendo un vaso de agua fría mientras charlaba con mi esposa. Entonces me golpeó un dolor aplastante en el pecho, como si alguien me hubiera atravesado el corazón con una varilla de acero y me lo hubiera retorcido. No podía hablar, no podía moverme. Recuerdo a mi esposa gritando mi nombre y luego pidiendo ayuda. El cristal se rompió y mi vista se nubló. El mundo a mi alrededor se oscureció, como si alguien corriera una cortina sobre una ventana. Y entonces, nada. Ningún sonido, ningún dolor, ningún peso, solo consciencia. Ya no estaba en mi cuerpo, pero seguía siendo yo. Podía pensar. Podía ver, pero no tenía ojos. Miré hacia abajo y vi a los paramédicos encima de mí haciéndome compresiones torácicas. Mi esposa lloraba en un rincón. Uno de ellos gritó, «No tengo pulso», pero todo parecía lejano, como ver una escena de una película donde ya se conoce el desenlace. Entonces empecé a dejarme llevar. No flotando, sino siendo arrastrado. No rápido, sino lento, constante e imparable. No pude resistirlo. No tenía miedo. Al menos no todavía. Pero en el fondo sabía que ya no estaba en el mundo que conocía. A mi alrededor no había nada. Solo vacío. Sin colores, sin cielo, sin luz, ni siquiera oscuridad. Solo un vacío silencioso. No era el cielo, pero tampoco el infierno. Era algo intermedio. Entonces, de la nada, vi luz. No cálida ni dorada como imaginaba que sería el cielo. No, esta luz era fría, artificial, pálida, como el resplandor de una bombilla fluorescente en el pasillo de un hospital. Pero algo en él me atrajo. No podía apartar la mirada. Y aunque parecía tentador, una vocecita en lo más profundo de mí susurró, «Ten cuidado. Este no es un lugar seguro». Y fue entonces cuando lo vi. El ser radiante. Mientras me acercaba a la tenue luz, algo cambió en la atmósfera. Era un cambio indescriptible. Era más como una presión en el aire, una sensación de que algo inmenso y antiguo acababa de fijarse en mí. El silencio se rompió, pero no con un sonido. Era más como una vibración, un zumbido de baja frecuencia que podía sentir en mi interior, aunque ya no tenía cuerpo. Entonces, lentamente, del resplandor que había frente a mí, emergió una figura. No caminaba. No flotaba. Simplemente estaba allí, manifestándose paso a paso desde aquella luz estéril, como si siempre hubiera estado ahí, y yo apenas ahora me percataba de él. Era hermoso. Eso fue lo primero que mi mente registró. No hermoso como una modelo o una celebridad. Era una belleza terrible, impresionante, imponente, radiante. Brillaba como oro pulido mezclado con relámpagos, y cada parte de él relucía con una energía sobrenatural. Su rostro era terso y simétrico, sus ojos profundos como pozos de estrellas. Y cuando me miró, me sentí expuesta, no violada, solo conocida. Como si este ser viera cada pensamiento, cada recuerdo, cada parte oculta de mí en un instante. Al principio, pensé que era un ángel o incluso Jesús. Parecía divino. No hablaba con voz.
Sus palabras llegaron a mi mente como pensamientos, pero no eran míos. Eran claras, serenas y extrañamente reconfortantes. Dijo, has llegado lejos. Has buscado la verdad, y ahora puedes tenerla toda. No tienes que depender de nadie más, ni siquiera de Dios. Puedes tener conocimiento, comprensión, propósito, tu propio camino. Había algo en lo que dijo que me resultaba familiar. No eran las palabras exactas, ni el tono, ni la implicación. Era sutil, pero me tocó en lo más profundo de mí, una señal de alerta enterrada en un recuerdo que no podía comprender del todo. Quería creerle. Su presencia era magnética, casi adictiva. Me hacía sentir que pertenecía a un lugar, que importaba más que nunca en la Tierra. Pero entonces la luz a su alrededor se atenuó levemente. Y en ese instante, algo cambió. Vi, por una fracción de segundo, un destello en sus ojos. Fue como mirar un cristal pulido y darme cuenta de que hay un horno detrás. Lo que creía paz se convirtió en intensidad. Lo que parecía amor, de repente, se sintió como control. Y entonces volví a oír las mismas palabras, pero ahora con un peso diferente. No necesitas a Dios. Puedes ser como Él. Y entonces lo comprendí. Había oído esas palabras antes. No en esta vida, no así, sino en las Escrituras. Génesis capítulo 3. La serpiente le dijo a Eva, no moriréis. Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Se me heló la sangre, o la esencia espiritual que tuviera. Este no era un ángel. Y definitivamente no era Cristo. Era el mismo ser que había engañado a Eva en el jardín. El mismo que se había presentado ante Dios y había elegido el orgullo en lugar de la obediencia. No estaba ofreciendo la verdad. La estaba imitando, vistiendo la mentira de luz. Quería correr, huir, pero no podía moverme. No estaba paralizada. Estaba atrapada, atada por el peso de su mirada. Y en ese silencio, pude sentirlo, aún no había terminado conmigo. Porque lo que estaba a punto de mostrarme a continuación sacudiría todo lo que creía saber sobre el origen del mundo. La visión del Edén. En el momento en que me di cuenta de quién, o qué, estaba frente a mí, el mundo a mi alrededor empezó a cambiar. No violentamente, sino con una extraña reverencia, como si el aire mismo contuviera la respiración. La luz estéril que una vez nos había rodeado se desvaneció lentamente, como un velo que se levanta, y lo que emergió no fue oscuridad. Fue historia, no la que se lee en los libros, sino la que vive en la memoria de la creación misma. Ya no estaba en ese gris punto intermedio. Estaba en un jardín diferente a todo lo que había visto o imaginado. El aire estaba vivo. Cada hoja, cada brizna de hierba parecía vibrar de vida. La luz allí era pura, no cegadora, no intensa, sino suave y dorada, como si el sol mismo estuviera entretejido en la tierra y los árboles. No había descomposición, ni ruido de máquinas, ni dolor, solo armonía. Supe de inmediato dónde estaba. Este era el Edén. No una metáfora, ni una ilustración de la escuela dominical. Este era el jardín, real, intacto, sagrado. Y estaba observando un instante del principio de los tiempos. No como un sueño, sino como estar allí como un testigo invisible, de pie en medio del diseño original de Dios. Vi primero a Eva. Estaba radiante, no en un glamuroso sentido terrenal, sino en su inocencia. No había vergüenza en ella, ni miedo, solo asombro. Estaba mirando un árbol. No un árbol cualquiera. El árbol, el del centro del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, detrás de ella, el ser que acababa de ver dio un paso adelante. Pero aquí se veía diferente, no menos radiante, quizás incluso más. Caminaba erguido, alto, brillando con la misma luz que acababa de encontrar en ese vacío. No se deslizaba.
No era una serpiente. Era majestuoso, cautivador. No había silbidos, ni forma de reptil, solo un ser de belleza y presencia abrumadoras. Y cuando le habló a Eva, lo hizo con dulzura, encantó, incluso admiración. De verdad os ha dicho Dios, no comáis de ningún árbol del jardín. Su tono era casi protector, como si la liberara de algún malentendido. Y Eva escuchó, no por ingenuidad, sino porque sus palabras le resultaron reveladoras. Su belleza, su autoridad, eran cautivadoras. Entonces vino la promesa, no moriréis. Pues Dios sabe que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Las mismas palabras que me había ofrecido. La misma mentira disfrazada de ilusión de libertad. Podía sentir el peso espiritual de ese momento, como todo pendía de un hilo. No era solo una mujer hablando con una serpiente. Era un ser creado tentado a convertirse en el creador. Era orgullo. Era rebelión. Y era ancestral. Y por primera vez en mi vida, comprendí que la serpiente nunca fue solo una serpiente. Era un ser radiante y caído, una criatura divina que una vez estuvo en la presencia de Dios, ahora decidida a deshacer lo que Dios había creado. Vi a Eva tomar la fruta. Y al morderla, sentí que algo se rompía, no solo en ella, sino en todo. Como una fractura que atravesaba la superficie de toda la creación. Y mientras la visión se desvanecía, oí al ser reír, no fuerte, no monstruosamente, sino suavemente. La clase de risa que uno suelta cuando cree haber ganado. Pero algo en lo profundo de mí decía, este no es el final. A medida que la visión del jardín se disolvió. La caída de Lucifer. Sentí que me elevaban de nuevo, no por la fuerza, sino por la voluntad, como si me llevaran a través del tiempo, a través de reinos indescriptibles. Era como si Dios descorriera el velo de la eternidad misma para mostrarme cómo empezó todo. La luz a mi alrededor cambió. Se volvió más brillante, más densa, no opresiva, sino sagrada. Supe de inmediato que ya no estaba en el Edén. Estaba al borde de algo mucho más antiguo, algo celestial. Frente a mí se extendía lo que parecía una sala del trono, vasta e incomprensible, llena de fuego que no quemaba y luz que no cegaba. Y allí, entre innumerables seres de gloria, uno sobresalía del resto. Lo reconocí no por su rostro, sino por su presencia. Era el mismo ser que acababa de engañar a Eva, el mismo que me había hablado. Pero aquí, él seguía íntegro, radiante, honrado. Su belleza era asombrosa, como un prisma viviente que reflejaba la gloria de Dios. Su figura resplandecía con cada piedra preciosa, zafiro, esmeralda, topacio, entretejida en él como una armadura de luz. Su nombre resonó en mi espíritu, Lucifer, la estrella de la mañana, el querubín ungido, que una vez caminó entre las piedras de fuego del monte santo de Dios. Lo observé mientras se movía por los atrios celestiales, no como un intruso, sino como alguien designado. Tenía un lugar, un rol. Era de confianza. Amado. Entonces lo vi, un destello, un cambio. Al principio, fue solo una mirada hacia arriba, una mirada fija al trono, un deseo no expresado, sino sentido. Ahí fue donde comenzó, el pensamiento, la semilla. Ascenderé sobre las estrellas. Elevaré mi trono sobre el Altísimo. Me haré semejante a Dios. No lo gritó. No lo dijo en voz alta. Pero en el reino espiritual, incluso los pensamientos tienen peso, y ese pensamiento partió el cielo. Vi a los demás ángeles detenerse, el trono latir con fuego sagrado, y luego el juicio, rápido y definitivo. Oí una voz como muchas aguas que clamaba, no con ira, sino con tristeza, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en tu iniquidad. Y entonces sucedió. Vi a Lucifer caer, no gradualmente, ni con vacilación. Fue arrojado como un rayo de luz arrancado de la gloria y arrojado a las profundidades.
Los demás ángeles que lo siguieron, aquellos que compartían su orgullo, cayeron con él. Su belleza se desvaneció. Su brillo se atenuó en horror. El cielo no lo lloró. Lamentó lo que él eligió. Y en ese momento, comprendí algo que siempre me había confundido en las Escrituras: la serpiente del Edén no era un tentador impersonal, ni una marioneta de Satanás, sino Satanás mismo, Lucifer, el caído, el engañador. Una vez estuvo en la presencia de Dios, envuelto en esplendor, solo para elegir la rebelión sobre la adoración, el orgullo sobre la sumisión. Lo que más me impactó no fue su caída. Fue lo cerca que había estado de las cosas divinas. Había caminado en la verdad y aún así eligió la mentira. Y ahora solo le quedaba la misión de difundir esa misma mentira a la humanidad, que no necesitamos a Dios, que podemos ser nuestros propios dioses, que el conocimiento separado del Creador es libertad. Pero incluso con el peso de esa revelación, sentí algo más agitarse en el aire, una fuerza contraria, un susurro de promesa. Porque esta historia no terminó con su caída. Solo comenzó. Mientras la visión de la caída de Lucifer se disolvía en un lento remolino de ceniza y un resplandor que se desvanecía, me encontré suspendido en un silencio tan absoluto que parecía el aliento mismo de Dios detenido. No era vacío. Era pleno, denso de significado, cargado como el aire antes de una tormenta. Latía como si la realidad misma estuviera esperando, observando. No flotaba ni caía. Simplemente estaba, de pie en el umbral de algo antiguo. A mi alrededor, no había muros, ni suelo bajo mis pies, ni horizonte. Y, sin embargo, me sentía anclado, atrapado entre dos poderes que existían antes del tiempo, uno que había caído y otro que se alzaba con un propósito feroz. Y entonces la oí, una voz que no era sonido, sino presencia. No me llegó por los oídos, sino por todo mi ser. Más que oírla, la absorbí. Era firme, pausada y aterradora en su calma. No hablaba ningún idioma, pero entendí cada sílaba como si fuera la única verdad que jamás hubiera existido. Y la voz dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. La primera profecía. La había leído toda mi vida. La había estudiado, se la había explicado a otros, incluso la había enseñado en la escuela dominical. Pero nunca la había visto realmente hasta ahora. Y esto no era leer ni recordar. Esto era testificar. Estaba en el lugar donde se pronunció esa promesa por primera vez, donde Dios mismo declaró la guerra a la serpiente y sentó las bases para la redención. Volví a ver el jardín. Pero esta vez, no era el paraíso de la creación perfecta. Era el momento después, la fruta, la caída. Todo aún relucía con belleza, pero era una belleza que se había fracturado. La tierra misma se sentía herida. Vi a Eva temblando, escondiéndose tras la vergüenza que ahora cubría su cuerpo. Su rostro estaba bañado en lágrimas, no de rebeldía, sino de pérdida. Parecía alguien que se había dado cuenta demasiado tarde de lo que le habían robado. Entonces vi a la serpiente. Pero no se deslizaba. Todavía no. Se mantenía erguido, o al menos lo estaba. Lo que quedaba de su forma seguía desmoronándose, como si la maldición también lo estuviera alcanzando en tiempo real. Su resplandor, la falsa luz que una vez usó para engañar, había desaparecido. Lo que antes parecía belleza ahora parecía monstruoso. Su forma se plegaba sobre sí misma, contorsionándose con juicio. Parecía pequeño, no en tamaño, sino en autoridad, como algo que una vez tuvo poder, pero que ahora estaba condenado por la misma verdad que él había rechazado. Y entonces Dios le habló no solo a él, sino a los siglos. Las palabras no fueron gritadas, pero tenían más poder que cualquier tormenta. Se movieron a través del tiempo como una espada, cortando la historia en dos. Dios no solo maldijo a la serpiente. Reveló un plan,
una promesa, de que a través de la mujer, de su propio cuerpo, nacería un niño, no nacido de hombre, sino por designio divino. Y este niño no solo resistiría a la serpiente, sino que la destruiría. Le aplastaría la cabeza con su talón. Y sí, la serpiente atacaría, heriría, sangraría, pero sería el último acto desesperado de un enemigo derrotado. Al salir las palabras de la boca de Dios, la visión se desintegró en destellos, fragmentos sagrados que irrumpieron a través del tiempo como un rayo a través de la historia. Vi un pesebre, tranquilo y bajo, iluminado por una paz extraña. Vi a una madre sosteniendo a un niño cuyos ojos reflejaban la eternidad. Vi a ese niño crecer hasta convertirse en un hombre que caminaba con los pobres, tocaba a los enfermos y pronunciaba palabras que hacían temblar a los demonios. Lo vi sudar sangre en un jardín, no muy lejos del primero. Esta vez, no tentado por una serpiente, sino entregándose a la voluntad del Padre. Luego vino el arresto, la paliza, la corona de espinas. Oí el chasquido de un látigo desgarrando la carne. Vi una cruz alzada contra un cielo oscurecido, clavos clavados en manos santas, sangre que no solo era roja, sino justa. El mundo se quedó en silencio. Por un instante, pareció que la serpiente había triunfado. El talón había sido herido. La semilla había sido silenciada. Pero entonces llegó el amanecer. La tumba estaba vacía, y él estaba vivo. Lo vi no como el bebé, ni como el siervo sufriente, sino como el rey resucitado. Sus cicatrices aún permanecían, pero ya no denotaban dolor. Daban testimonio de victoria. Se erguía con un resplandor que no provenía de ninguna otra fuente, él era la fuente. Su presencia llenaba el aire como un trueno, contenido por la misericordia. Y bajo su talón, vi a la serpiente. Seguía allí, retorciéndose, siseando en resistencia. Pero no importaba. Estaba aplastado. Estaba abajo. Era impotente. La cabeza que una vez susurró mentiras ahora yacía destrozada bajo el peso de la plenitud. Y entonces comprendí que la guerra entre el bien y el mal no comenzó con la humanidad. Comenzó con la rebelión en el cielo. Pasó por el Edén. Atravesó el Calvario y termina en victoria. No en teoría, no en esperanza. En realidad, sellada, terminada, eterna. La serpiente aún puede susurrar. Aún puede engañar. Aún puede vestirse de luz, pero su destino ya no está en duda. En el momento en que cayó ese talón, la guerra quedó decidida. Perdió. Y a medida que esa verdad se adentraba en mí, más allá de la comprensión, más allá de la creencia, supe. Mi tiempo en ese reino estaba llegando a su fin. No porque no me querían, sino porque había visto lo que debía ver. Había escuchado la promesa con mi propia alma. Y ahora me llamaban de vuelta. La luz a mi alrededor empezó a cambiar de nuevo, pero no se desvaneció como un sueño que se desvanece. Se dobló suave y deliberadamente, como si el tejido mismo de ese espacio eterno se estuviera descorriendo, como las cortinas de un escenario que me hubiera mostrado una historia mucho más grande que yo. La visión, el aplastamiento de la serpiente, el rostro de Cristo, el cumplimiento de la promesa dicha en el Edén, nada de ello desapareció. No se borró ni se perdió en la memoria. Quedó grabado en mí, en la médula de quien era ahora. Pero todo en ese reino, los sonidos, la quietud, el brillo de la gloria, estaba cambiando. Lo sentí en mi espíritu antes de verlo. Una atracción, no fuerte ni aterradora, no una mano que me arrastrara. Era más como un conocimiento, una carga sagrada que me oprimía suavemente el alma, una sensación de que mi tiempo allí había terminado, de que lo que me habían dado, lo que me habían mostrado, no era mío. Todavía no. No fue rechazo. No fue distancia. Fue una sensación de liberación. Como si alguien te soltara la mano. No porque ya no te quiere, sino porque te está echando.
Y en esa pausa sagrada entre partir y regresar, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No quería irme. Quería quedarme en esa claridad, en esa presencia, en ese lugar ingrávido donde la verdad no era algo que se estudiara ni se debatiera. Simplemente era. Vivía en el aire. Latía como la luz. Te envolvía como la paz. Pero entonces, sin sonido alguno, la voz volvió a oírse. La misma voz que había oído en el Edén. La misma voz que había pronunciado la promesa. Solo que ahora no le hablaba a la historia. Me hablaba a mí. Sin truenos ni viento, solo puro significado inyectado directamente en mi alma. ¿Lo has visto? Ahora debes contarlo. Eso fue todo. Ni una orden gritada desde un trono, ni una carga puesta sobre hombros temblorosos, solo propósito, solo misión, solo llamado. Y antes de poder hacer una pregunta o incluso decir que sí, ya estaba cayendo. No se trata de la caída del miedo o del caos, sino de un reingreso, de ser arrastrado hacia abajo a través de capas de realidad, sacado del reino del espíritu y de la gloria, y arrojado de nuevo a algo pesado y lento. Pasé por lugares para los que no tengo palabras, entre lo eterno y lo pasajero, hasta que de repente, con la violencia estremecedora del nacimiento, me estrellé contra mi cuerpo otra vez. Primero llegó el sonido, fuerte, violento, mecánico. El zumbido de las máquinas, el pitido entrecortado de los monitores, los gritos frenéticos de las voces que intentaban rescatarme de la muerte. Entonces, un dolor agudo, intenso y generalizado. Me ardía el pecho. Mis pulmones ardían con cada respiración. Sentí como si todos los nervios de mi cuerpo se hubieran despertado de golpe. Entonces llegó la luz, pero no la que acababa de dejar. Era una luz fría, artificial, fluorescente. El techo de un hospital se volvió borroso y zumbaba. Oí a alguien gritar, «¡Ha vuelto! ¡Está respirando!». Unas manos me agarraron los brazos. Una máscara me cubría la cara. Parpadeé y abrí los ojos, y todo era demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado humano. No podía hablar. No podía llorar. Pero por dentro, algo dentro de mí susurraba, «Has vuelto». Pero ya no eres el mismo. En los días siguientes los médicos lo llamaron un milagro. Dijeron que mi corazón se había detenido por poco más de 3 minutos, que casi se habían dado por vencidos, que de alguna manera, contra todo pronóstico, regresé sin daño cerebral, sin pérdida del habla, sin déficit físico. Pero lo que no podían explicar era que había cambiado en mí. Vieron signos vitales estables. Sentí fuego espiritual. No podía olvidar lo que había visto. No podía volver a los pensamientos insignificantes, a las oraciones superficiales, a vivir como si esta vida fuera lo único que hay. Vi la Biblia de otra manera. Cada página respiraba. Cada palabra tenía peso. Cuando salí a caminar, incluso el cielo parecía diferente, como si el velo entre lo natural y lo eterno se hubiera desvanecido para siempre, y aún podía sentir el eco de ese otro mundo zumbando en el viento. Ya no me preguntaba si la serpiente del Edén era real. No era una metáfora. No era una serpiente deslizándose en una caricatura de jardín. Era un ser radiante, un engañador envuelto en luz, real, inteligente, astuto y aún en acción. Pero también lo fue la promesa. También lo fue el talón. También lo fue la cruz. También lo fue el rey. Y fui enviado de regreso con un propósito, decir la verdad, decir lo que vi, correr la cortina para otros que aún viven en la ilusión, hablar con aquellos que han escuchado la historia pero nunca han sentido su fuego. Esta batalla no ha terminado. Todavía no. Se libra con furia en las familias, en las iglesias, en las mentes. Pero el resultado ya está sellado. La cabeza de la serpiente ya fue aplastada. Jesucristo no solo vino a perdonar pecados. Vino a cumplir la promesa más antigua jamás pronunciada. Y vendrá otra vez.
Cada vez que comparto lo que vi, lo siento de nuevo, ese peso, esa urgencia, esa voz dentro de mí que dice, díselo. Necesitan saber. No para glorificarme, ni para demostrar nada, sino para advertir, para despertar y para dar testimonio. Hay personas que creen que conocen la Biblia, que creen que conocen la historia del Edén, y no se dan cuenta de que solo les han contado la superficie. La verdadera batalla es mucho más profunda y el verdadero Salvador es mucho más grande. No debería estar aquí, pero estoy. No por la ciencia, ni por suerte, sino porque el autor de la vida me incluyó de nuevo en la historia. Y ahora cada respiro que tomo no es mío. Es prestado. Y dedicaré cada uno de ellos a guiar a la gente hacia el principio, hacia la mentira que nos destruyó y hacia el Dios que la destruyó. No dejes este vídeo sin cambios. La historia de Jonathan es más que una experiencia cercana a la muerte. Es una alarma divina que resuena en los pasillos del tiempo, recordándonos que la batalla entre la verdad y el engaño no es ficción, no es algo lejano, y sin duda, no ha terminado. Esta guerra comenzó mucho antes de que naciéramos. Empezó en un jardín donde la belleza era pura, la luz era real y la humanidad aún permanecía intacta. Comenzó con un susurro, una luz envuelta en encanto y sabiduría. No necesitas a Dios. Puedes convertirte en tu propio ser. Esa mentira no murió en el Edén. Sigue hablando hoy a través de ideologías, tentaciones y dudas silenciosas. Es sutil, seductor y devastador. Aquí en Eternal Bible Stories, no compartimos testimonios como el de Jonathan para impresionar, entretener o despertar la curiosidad por lo sensacional. Los compartimos porque conllevan una misión. Porque Dios sigue hablando y usa las voces de los quebrantados, los sanados y los resucitados para llamar a otros a la verdad. La experiencia de Jonathan no fue solo un encuentro espiritual. Fue una revelación, un descorrimiento del velo que tan a menudo nos ciega a la realidad más profunda. Ese engaño espiritual a menudo lleva la máscara de la belleza, el intelecto e incluso la luz. Pero el núcleo de ese engaño es siempre el mismo, el orgullo. Y el orgullo nunca fue solo un rasgo de personalidad. Fue la semilla de la rebelión, la fractura que comenzó en el cielo y resonó en la tierra. Esta historia también nos recuerda algo mucho más grande. Que la verdad no es algo que descubrimos ni definimos. La verdad es una persona. La verdad tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Aquel que fue predicho desde el momento de la caída de la humanidad, aquel que vino no solo a consolar o enseñar, sino a aplastar la cabeza de la serpiente, a cumplir la promesa dicha en el Edén y a arrancar la máscara de cada mentira que el enemigo alguna vez dijo. Quizás usted ha estado caminando por la vida entumecido, espiritualmente dormido o incluso espiritualmente herido. Quizás tu fe alguna vez brilló intensamente, pero ahora parpadea. Quizás te hayas sentido atraído por voces que suenan bien, pero que poco a poco te alejan de la voz de Dios. Y tal vez, solo tal vez, este sea tu momento que se agita en tu corazón. Esa incómoda claridad que te invade al ver esto no es casualidad. Ese es el Espíritu Santo. Él te está llamando de vuelta a la verdad, de vuelta al Padre, de vuelta a la cruz donde se selló la victoria incluso antes de que nacieras. Entonces, ¿qué harás con lo que has escuchado hoy? No dejes que este sea solo otro vídeo. No pases por alto lo que tu alma sabe que necesita. Comparte esto con alguien más que pueda estar atrapado en la niebla del engaño. Dale me gusta a este vídeo si te conmovió. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Historias Bíblicas Eternas, no por números, sino para que podamos seguir juntos en este camino hacia la verdad. Cada historia que compartimos tiene el propósito de acercarnos a aquel que todavía habla a través de ellas. Y ahora, antes de cerrar, queremos orar por ti. Donde quiera que estés, quien quiera que seas, por lejos que te sientas, eres visto. Eres amado y te llaman por tu nombre. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos por cada alma que llegó al final de este mensaje. Gracias, Señor.
por utilizar la experiencia de Jonathan para iluminar los lugares ocultos de nuestros corazones. Gracias por ser el mismo Dios que caminó con Adán, que hizo un pacto en el jardín y que cumplió ese pacto a través de Jesucristo, tu Hijo. Nunca cambiaste. Nunca te fuiste. Eres el Alfa y el Omega, el principio, el medio y el fin. Padre, te pedimos ahora que toques a cada persona que ve esto. Cúbrelos con tu misericordia. Rodéalos con tu verdad. Protege sus mentes y corazones de las maquinaciones del enemigo. Si están enredados en mentiras, libéralos. Si están heridos, cúralos. Si tienen miedo, consuélalos. Y si se han alejado, atráelos de vuelta, no con culpa, sino con gracia. Dales ojos para discernir lo que es real, oídos para escuchar tu voz por encima del ruido y corazones lo suficientemente humildes para decirte sí de nuevo. Recuérdales, Señor, que la victoria no es algo que tengan que ganar. Es algo que Jesús ya ganó. Ayúdalos a caminar en esa verdad. No mañana, ni algún día, sino hoy. Pedimos avivamiento en cada hogar que escuche esta oración. Que los hijos e hijas regresen a ti. Que los corazones tibios vuelvan a arder. Deja que las cadenas se rompan, no con la fuerza humana, sino con el poder de tu espíritu. Y que tu palabra arraigue en cada corazón, convirtiéndose en vida, luz y dirección. Declaramos que tú eres solo Dios. La serpiente era real, pero su derrota también es real. La mentira fue fuerte, pero tu verdad habla más fuerte. Y la cruz sigue en pie. Oramos todo esto en el nombre poderoso, santo y conquistador de Jesucristo, la semilla, el Salvador y el Rey que viene pronto. Amén. Amén. Si acabas de orar con nosotros, recuerda que no fue solo un momento. Fue un cambio. El cielo te escuchó. Y no estás solo. No te han olvidado. No eres solo un espectador de este vídeo. Eres parte de una historia que Dios aún está escribiendo. Estas son historias bíblicas eternas, donde las verdades antiguas aún siguen hablando. Y hoy te llaman a casa. Siguiente historia. ¿Alguna vez te has preguntado si algo tan simple como una taza de té de jengibre por la mañana podría ser la clave para abrir una puerta entre este mundo y el siguiente? Antes de comenzar esta extraordinaria experiencia cercana a la muerte, me gustaría invitarte a hacer algo significativo. Por favor, comenta a continuación tu nombre y la ciudad o país desde el que estás mirando. Creemos que nada es casual. Y si estás aquí ahora mismo, es porque Dios quizás esté contactando tu corazón de una manera personal. Nuestro equipo de oración lee cada nombre y sería un honor para nosotros poder elevarlo a usted y a su familia en oración esta semana. Ahora, prepara tu corazón porque la historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre muerte y regreso. Se trata de un mensaje sagrado escondido en algo que el mundo ha pasado por alto durante mucho tiempo. Una raíz, un sanador, un susurro del cielo disfrazado de jengibre. El colapso. Comenzó como cualquier otra mañana de mi tranquila y ordinaria vida. No había nada inusual en el aire, ninguna sensación de premonición, ningún sueño extraño que persistiera de la noche anterior. Solo el suave sonido del canto de los pájaros fuera de mi ventana, el resplandor dorado de la luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas y la reconfortante quietud de una casa que había sido mía durante décadas. Me levanté de la cama lentamente, estirándome como siempre lo hago para quitarme la rigidez de las piernas. Mis articulaciones crujieron, me dolió un poco la espalda, solo otro día en el cuerpo de una mujer que ha vivido lo suficiente para dejar de apresurarse. Me dirigí a la cocina en pantuflas, el suelo estaba fresco bajo mis pies. El mismo mostrador, la misma taza desportillada, el mismo movimiento que había hecho 1000 veces. Tomé el frasco de jengibre seco que tenía cerca de la estufa, lo eché en la tetera y vertí el agua caliente. Era mi ritual, mi ritmo. Hay quien necesita café para despertar la mente. Yo necesitaba jengibre. No solo por el sabor.
Me encanta ese calorcito picante. Era lo que significaba para mí. El jengibre era mi consuelo, mi ancla. Me había acompañado durante tantas etapas de mi vida. Durante los largos inviernos, cuando estaba enferma, cuando mis hijos se resfriaban, cuando tenía el corazón apesadumbrado y no tenía palabras para rezar, el jengibre no me juzgaba. Simplemente era cálido, terroso, reconfortante, familiar. Siempre bromeaba diciendo que el jengibre era mi pequeño sanador, mi silencioso amigo en una taza. Y esa mañana, como todas las demás, tomé mi taza, la rodeé con las manos y la sostuve cerca de mi pecho como si rezara. La llevé a mis labios, cerré los ojos y di un sorbo lento. El calor me inundó como siempre, extendiéndose desde mi garganta hasta mi pecho y mi vientre. Solté un pequeño suspiro, como si mi cuerpo dijera, gracias. Me sentí como en casa. Pero entonces, en un instante, algo cambió. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Repentino, brutal, como una descarga eléctrica. No era como el dolor que va aumentando poco a poco por la indigestión o el esfuerzo. Esto era diferente. Era violento. Mi mano se sacudió y la taza se me resbaló de los dedos. Recuerdo el sonido de la cerámica rompiéndose en el suelo, pero ya lo sentía muy lejano. Se me cortó la respiración. Se me nubló la vista. Instintivamente, extendí la mano, agarrándome a la encimera, intentando agarrarme a algo, pero mis rodillas se doblaron. La habitación se inclinó, mi cuerpo se desplomó, y luego nada. Solo silencio, pero no el silencio que acompaña al sueño. No la suave caída hacia la inconsciencia. Esto era vacío, como si el volumen del mundo se hubiera reducido a cero, como si hubiera desaparecido de la existencia. Pero aquí está lo extraño. No sentí que me hubiera ido. Mi cuerpo quizá se desplomó en el suelo de la cocina, pero mi conciencia, yo misma, seguía flotando, observando, todavía muy presente, dondequiera que estuviera. No podía ver con los ojos, pero estaba consciente. Sentía como si mi conciencia, la parte que aún era yo, estuviera siendo jalada, no tirada, ni forzada, simplemente atraída, como si el mundo que conocía se hubiera ocultado tras una cortina. Y ahora me estaban llevando a algo más profundo, algo inmenso. Todo a mi alrededor se volvió negro. Pero no era el negro de unos ojos cerrados ni el de una habitación oscura. Este negro tenía profundidad. Tenía peso. Se sentía como terciopelo, gravedad y silencio, todo en uno. Y aún así no tenía miedo. Todavía no. No sentía dolor ni pánico. Solo la extraña sensación de estar atravesando algo. Un velo, tal vez, un umbral que desconocía, algo entre la vida y algo más antiguo. Y entonces, justo antes de que todo cambiara, justo antes de que comenzaran las visiones, justo antes de encontrarme con quienes me esperaban tras el velo, un pensamiento me asaltó. Tan claro, tan sereno, que parecía que había estado esperando allí todo el tiempo. No lo sabía todavía, pero el jengibre estaba a punto de aparecer nuevamente, esta vez, no como una especia, sino como un mensaje del cielo. La oscuridad en la que me encontraba no era solo la que experimentas al cerrar los ojos. Ni siquiera era la oscuridad total de un apagón o una noche sin luna. No, era algo completamente distinto. Esta era la ausencia de luz, no solo en el sentido visual, sino también en el espiritual. Era como flotar en el vacío de la existencia, donde nada estaba anclado ni nada tenía forma. No estaba de pie ni sentado. Ni siquiera caía. Simplemente estaba suspendido. Suspendido en un vasto y frío vacío que se extendía eternamente en todas direcciones. No había sentido del tiempo, ni tic-tac, ni respiración, ni latidos, nada. Solo una quietud inquietante que no era pacífica. Estaba vacío. Era como si todos los elementos que hacían la vida familiar y reconfortante hubieran desaparecido.
Pero de alguna manera, en medio de ese vacío, seguía siendo yo. Mi consciencia no se había borrado. Se había preservado, pero en el entorno más inquietante imaginable. No podía mover mi cuerpo porque ya no tenía un cuerpo tal como lo entendía. Pero podía sentir que iba a la deriva como un hilo suelto atrapado en una corriente lenta que fluía sin rumbo ni propósito. Y entonces, poco a poco, empecé a notar que no estaba completamente solo. Al principio no era evidente. No había rostros ni voces que me llamaran, pero empecé a sentir otras presencias, almas, tal vez seres que flotaban en la misma penumbra en la que yo estaba atrapado. No eran personas como las conocemos. Sin nombres ni rasgos, pero podía sentirlas. Cada una emitía una extraña vibración, una frecuencia emocional. Algunas se sentían angustiadas, envueltas en capas invisibles de arrepentimiento. Otras estaban entumecidas, vacías, tan quietas que parecían casi ecos en lugar de entidades. Y, sin embargo, cada uno de ellos sostenía algo. No físicamente, ninguno de nosotros tenía manos, pero se aferraban a objetos dentro de su esencia, como si cada alma hubiera llevado algo consigo al pasar a este reino. Una figura me llamó la atención, una sombra encorvada, balanceándose ligeramente, como si cargara con un peso insoportable. En su presencia, percibí la silueta de una rama torcida, nudosa y seca. Tal vez un trozo de un árbol viejo que había resistido demasiadas tormentas. Otro espíritu flotaba cerca, silencioso e inmóvil, pero irradiaba ansiedad. Parecía darle vueltas a una moneda una y otra vez, aunque no tenía dedos para moverla, solo el gesto interminable, como un recuerdo atascado en la repetición. Y entonces la vi. No era más brillante que las demás, pero había una especie de claridad a su alrededor. Su silueta era más suave, más intacta, menos erosionada por el tiempo o la desesperación. Sostenía algo cerca de su pecho, algo marrón y rizado. Una raíz seca. Jengibre. Lo reconocí al instante. Incluso en ese lugar, incluso cuando nada tenía sentido, el jengibre seguía teniendo sentido. Había algo inexplicablemente familiar y arraigado en ello. Algo real. Me dejé llevar hacia ella. Sin caminar. No había terreno sobre el que caminar. Era más como inclinarme hacia adelante con mi ser, moviéndome solo con intención, y ella lo notó. Su rostro se giró hacia mí, no era un rostro como el que conocemos, sino la impresión de uno. Nuestras miradas se encontraron, no físicamente, sino en un profundo contacto, y ella susurró, apenas audible, ¿por qué me dieron esta raíz? ¿Qué significa? Su voz me estremeció. No sabía la respuesta. Ni siquiera sabía quiénes eran, pero la pregunta me pertenecía. Sonaba en mi pecho como una campana que sonó hace mucho tiempo y que nunca dejó de vibrar. ¿Por qué jengibre? ¿Por qué aquí? ¿Qué significa? Antes de que pudiera responder, antes siquiera de que pudiera buscar claridad, algo empezó a cambiar de nuevo, pero no para bien. Lo sentí antes de verlo. Una presencia que se colaba desde los confines de mi consciencia. No era una figura, ni una criatura, sino más bien una fuerza, un vacío que quería borrar. No venía a hacerme daño. No de la forma en que pensamos en el daño. Venía a desconectarme, a disolverme, a desvincularme de todo lo que era. Y eso era más aterrador que la muerte. Porque esto no era dolor. Era separación de la verdad, del recuerdo, de Dios. El frío a mi alrededor se intensificó. Ya no era solo temperatura. Era la ausencia misma de calor. Y de repente, comprendí que lo que sentía no era solo oscuridad. Era la ausencia de Dios, no su castigo, ni su ira, sino su ausencia. Esa quietud aterradora cuando el aliento divino ya no te sostiene. Cuando la conexión se desvanece, no porque él se haya ido, sino porque algo dentro de ti se ha soltado. Y empecé a sentirlo. Un tirón.
Un lento arrastre, un desenredo, no de mis pensamientos, ni de mi cuerpo, sino de mi identidad. Como si lo que me hacía ser yo se estuviera estirando, desgarrando hilo a hilo, no destruido, solo disolviéndose. Y en ese momento, no tuve miedo de morir. Sabía que mi cuerpo ya se había ido. Esa parte había terminado. No, tenía miedo de olvidar. Olvidar a quien pertenecía, olvidar el sonido de la voz de Dios. Olvidar la calidez de su presencia. Olvidar de dónde venía. Quería gritar. Quería clamar, pero no tenía voz. No me quedaba nada físico que usar, solo mis pensamientos, solo mi voluntad. Y en el silencio de esa lucha espiritual, algo afloró a la superficie de mi mente. Ni una doctrina, ni un versículo, ni siquiera un rostro. Jengibre, una raíz. La pregunta de aquella mujer se repetía una y otra vez. ¿Por qué me dieron esta raíz? Y de repente, yo también necesitaba saberlo. ¿Por qué me había seguido esa raíz hasta la muerte? ¿Por qué existía incluso aquí? Fue entonces cuando sucedió. La oscuridad se quebró. Algo la atravesó, no con violencia, sino con autoridad. Una fisura en el vacío infinito. Una luz, una presencia. Y en esa fracción de segundo, todo cambió. Justo cuando creía que había terminado, cuando la oscuridad me había envuelto tan fuertemente que ya no podía distinguir dónde terminaba yo y dónde empezaba el vacío, algo sucedió. No fue ruidoso. No fue violento. Era un solo hilo de luz, tan fino, tan delicado, que casi no parecía real. Pero lo era. Atravesó la oscuridad como una cinta de seda que rasga unas pesadas cortinas. Y de ese desgarro en la oscuridad, empezó a brotar una calidez, sutil al principio, como el aliento de la primavera tras un invierno largo e interminable. Y entonces caí. Pero no la clase de caída que da miedo o dolor. Esto era diferente. Se sentía como una rendición, como ser atrapada no por manos, sino por una presencia. Algo vivo, algo antiguo, algo profundamente amable. No me estaba desplomando. Me bajaban suavemente, como si el universo mismo me hubiera ahuecado las manos para llevarme. Y en lugar de caer al suelo, caí en la luz, cálida, suave, viva. Abrí los ojos, si es que los tenía, y me encontré en un jardín. Pero no se parecía a ningún jardín que hubiera visto o imaginado. No había hileras, ni vallas, ni setos bien cuidados. No estaba organizado por manos humanas. Era salvaje, en su forma más sagrada. Cada centímetro respiraba. El suelo bajo mis pies subía y bajaba levemente, como si tuviera pulmones. La tierra no era tierra. Era vida. La tía brillaba. Recordaba. Los árboles que me rodeaban brillaban tenuemente, su corteza entrelazada con hilos de luz, como si sus venas no transportaran agua, sino sabiduría. Algunos se inclinaron ligeramente hacia mí, como si supieran que había llegado. Y el aire no era solo algo para respirar. Tenía presencia. No hablaba con palabras, sino con palabras. Cada brisa era como un susurro de alguien a quien una vez amé y había olvidado. Llevaba más que un aroma. Llevaba un recuerdo. Y en ese aire había música, no hecha de notas, sino de sentimiento. No la oías con los oídos. La sentías en el alma. Cada rincón de este lugar vibraba de paz. No la paz superficial del silencio, sino la paz profunda y eterna que envuelve tu espíritu como una madre envuelve a su hijo. Las plantas. ¡Ay, las plantas! No eran solo seres vivos. Eran conscientes. Cada una tenía una frecuencia, una voz, una luz propia. Algunas irradiaban alegría, destellos de deleite color sol que alegraban el corazón. Otras resplandecían con reverencia, inclinándose como si rezaran. Unas pocas resplandecían con una pena silenciosa,
no tristeza, sino el dolor sagrado que comprende el precio del amor. Y luego estaban aquellos que zumbaban con sanadores, suaves pulsos verdes que te llegaban sin preguntar y aliviaban las zonas que desconocías heridas. Sentí como si hubiera entrado en un templo. No uno hecho de piedra ni vitral, sino uno que brotaba del corazón del mismísimo Creador. Y por primera vez desde mi colapso, me sentí completamente seguro, completamente conocido, no observado, sino contenido. La tierra bajo mis pies parecía haberme estado esperando, como si me recordara. Entonces, en el centro del jardín, lo vi. Una planta pequeña, humilde, que crecía cerca del suelo, sin llamar la atención, pero que irradiaba algo inconfundible, un poder silencioso. Era jengibre. Una planta de jengibre, pero no se parecía a nada que hubiera visto en el mercado ni en mi mueble de té. Esta brillaba, sus raíces latían con luz, doradas, profundas, antiguas, y se hundían en la tierra, extendiéndose como venas sagradas hasta el corazón mismo del jardín. Las hojas se movían sin viento, respondiendo a algo que no podía ver, como si escucharan una conversación más antigua que el tiempo. Y al acercarme, algo me detuvo, no por miedo, sino por asombro. Esto no era solo una planta. Era un recuerdo, una historia, un testigo. Y entonces miré dentro de la raíz y vi. Las raíces del jengibre eran transparentes en algunos puntos, como ventanas que se abrían al pasado. Y dentro de ellas, vi escenas no imaginadas, ni simbólicas, sino reales. Una madre apretando un trozo de jengibre contra el pecho de su bebé, susurrando oraciones con voz temblorosa mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Una curandera moliendo la raíz hasta formar una pasta fina, con manos firmes, cantando en un idioma enterrado hace mucho tiempo por la historia. Un anciano tribal mojaba la raíz en aceite, ungiendo la frente de un niño enfermo, mientras otros la rodeaban en reverente silencio. Una mujer de rodillas sostenía la raíz como si fuera su última esperanza, con los dedos blancos de apretarla con tanta fuerza. Un guerrero en la oscuridad, masticándola antes de la batalla, con los ojos cerrados, susurrándole a Dios. No eran solo prácticas culturales. No eran solo tradiciones. Eran conexiones, actos de fe, de desesperación, de amor. El jengibre nunca fue solo una herramienta. Era un puente, un punto de contacto entre la tierra y algo superior, entre el cuerpo y el espíritu, entre el miedo a la muerte y la esperanza de sanar. Y entonces lo oí, no de la planta, ni del cielo, ni de fuera de mí, sino de todo, de la tierra, de los árboles, del viento, del mismísimo jardín. Una voz suave, profunda, pura. No necesitó levantarse. Cada hoja se inclinó para escucharlo. Viste el jengibre como una especia. Yo lo convertí en un escudo, y eso fue todo. Esa frase destrozó todo lo que creía saber. Resonó en cada fibra de mi ser. No como un sonido, sino como una revelación. No estaba aquí para estudiar la raíz. No estaba aquí para aprender algo nuevo. Estaba aquí para recordar. Para recordar lo que siempre había sido el jengibre, lo que habíamos olvidado. No había llegado a este jardín por casualidad. Había sido traído, llamado, elegido, no solo para presenciar, sino para traer algo de vuelta. Mientras permanecía inmóvil, aún frente a la planta de jengibre que brillaba en el corazón del jardín, el eco de aquella voz, la convertí en escudo, aún resonaba en mi interior. Las palabras no se habían desvanecido. Habían echado raíces en mí, como las raíces del jengibre se hundían profundamente en la tierra viva bajo mis pies. No me moví. No podía. Estaba paralizado, no por la luz, sino por el peso de lo que me acababan de decir, que algo que siempre había considerado común era en realidad algo sagrado, protector, predestinado. Y entonces lo sentí. Algo cambió. El jardín no se alteró físicamente, pero su presencia se intensificó. Los colores se volvieron más cálidos, el aire más denso, no pesado como una carga, sino como una reverencia,
como la quietud de una catedral justo antes de que cante un coro. Fue como si todo el espacio a mi alrededor hubiera respirado colectivamente. Todo, la luz, la tierra, el árbol, la raíz, se había inclinado en silencio, no con miedo, sino con asombro. Y entonces lo vi, sin caminar, sin llegar, simplemente estaba allí, como el sol aparece de repente entre la niebla. Un momento estaba sola, al siguiente no. No necesité preguntar quién era. Mi cuerpo no necesitó dar vueltas. Mi mente no necesitó confirmación. Mi espíritu lo sabía, lo había conocido antes de conocerse a sí mismo, y lloró al reconocerlo. Jesús. Pero no se parecía a lo que pintan las pinturas o las películas. No llevaba una túnica ondeante, ni una corona de espinas, ni un cuerpo físico como lo imaginamos. Era luz pura, pero no de esas que dañan la vista. Esta luz era suave pero imponente, tan radiante que todo lo demás en el jardín parecía existir porque él lo permitía. Y, sin embargo, no me parecía distante. No me parecía una deidad superior. Me parecía alguien que me conocía, cada centímetro de mí, cada pensamiento, cada herida incluso antes de mi primer aliento. Su presencia no era estridente, pero llenaba el espacio por completo. No era ostentosa, pero tenía un poder indescriptible. Esta luz estaba envuelta en amor, sanación pura, amor incondicional, pero dentro de ese amor estaba la verdad. Y dentro de esa verdad estaba la autoridad. No la que exige sumisión, sino la que te hace caer de rodillas en paz porque finalmente comprendes quién lo sostiene todo. Cada parte de mí sabía lo que decía, incluso antes de que formara la idea. Su comunicación no era por sonido. Era de alma a alma, de espíritu a espíritu. Se acercó, y cuando su mano se estiró y tocó la mía, no sentí piel contra piel. Sentí como la realidad se desmoronaba y expandía a la vez. Mi visión explotó, no hacia afuera como una pantalla de cine, sino en todas direcciones, por encima de mí, por debajo de mí, en mi interior. Vi el tiempo extenderse y plegarse. Vi la historia y la eternidad besarse. Y entonces vi la verdad que quería mostrarme. Primero, un sabio de la India, con las piernas cruzadas junto a un río caudaloso, mientras el incienso se elevaba con el viento. Sostenía jengibre en la palma de la mano y lo colocaba en un fuego sagrado, el humo se elevaba como una plegaria hacia el cielo. Luego, una madre judía, en un hogar tranquilo, encendiendo velas en Sabbat, con las manos temblorosas mientras vertía té de jengibre en una taza para su hijo febril, susurrando antiguas bendiciones mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. A continuación, en la antigua China, un anciano con túnicas de seda corta cuidadosamente jengibre con un cuchillo de jade y lo coloca en un pequeño cuenco con la precisión de un sacerdote que maneja la comunión, haciendo una reverencia en silencio antes de ofrecérselo a un aldeano enfermo. Luego África, un anciano arrodillado bajo un gran árbol, colocando raíces de jengibre en su base, hablando suavemente a los espíritus de los ancestros, invitándolos a recibir guía, protección y sabiduría. Cada escena es diferente, cada idioma único, cada continente a kilómetros de distancia. Y, sin embargo, la ruta era la misma, el acto era el mismo. No era superstición, ni ritual de exhibición, sino reverencia, conexión, un puente entre el polvo de la tierra y el aliento del cielo. Y entonces Jesús habló. Su voz no retumbó. No hizo eco. Simplemente fue como la gravedad, como el amanecer. Y dijo, en cada raíz que di al mundo, planté una verdad. Pero algunas verdades quedaron enterradas. Esas palabras no solo me conmovieron. Se convirtieron en parte de mí. Las sentía sentarse en mi pecho, bajar por mis costillas, hasta la médula de mis huesos. Una verdad. El jengibre no era magia. No era una poción milagrosa. No era un ídolo. Era un diseño. Un diseño divino, una herramienta de recuerdo, una conexión sagrada entre lo físico y lo espiritual, lo temporal y lo eterno, el cuerpo y el alma,
la tierra y el cielo. Y en ese momento, comprendí la profundidad de nuestro olvido. Como habíamos tomado este regalo como tantos otros y lo habíamos convertido en algo común, una especia más, un remedio casero más, un artículo más en la lista de la compra. Habíamos borrado la reverencia. Habíamos reemplazado lo sagrado por la comodidad. Pero Jesús no nos condenaba. No estaba enojado. Nos invitaba a regresar. A la maravilla. A la honra. A la tierra donde aún crece la sanación. Me mostró que cuando nos acercamos incluso a las cosas más sencillas, como una raíz, con humildad, amor y reverencia, despertamos algo antiguo y divino. Lo sagrado sigue aquí. Nunca se fue. Simplemente está enterrado bajo el ruido, el orgullo y el olvido. Y me pedía que recordara, no solo por mí, sino por todos nosotros. Después de que Jesús me dijo esas palabras, el Apocalipsis, algo en el jardín cambió, no de repente, sino con la reverencia que se ve en un lugar sagrado justo antes de la revelación. Fue como si el aire mismo exhalara. Todo se calmó. La luz no se atenuó ni parpadeó. Se intensificó, como si el espacio hubiera cobrado mayor conciencia de sí mismo, como si todo el jardín hubiera estado esperando esta revelación desde el principio de los tiempos. Los árboles, aún con un brillo tenue, parecían inclinarse. La tierra bajo mis pies latía, casi como un latido bajo tierra. La raíz de jengibre en el centro, que antes brillaba suavemente como la luz de una vela, ahora irradiaba un brillo que no solo era brillante, sino que estaba viva. Brillaba de adentro hacia afuera, y sus raíces se iluminaban como vetas doradas que se adentraban en las profundidades de la tierra. Y entonces volvieron las visiones, pero no eran como antes. No eran atisbos serenos de paz ni sanación. Estaban llenos de tensión, historia, emoción y dolor. Era como si el cielo me permitiera ver los capítulos olvidados, los incómodos, los que explican por qué algo sagrado se volvió temido. No solo veía los acontecimientos. Los sentía. Sentía el miedo de un sacerdote romano de pie ante su congregación, temblando mientras sostenía un trozo de jengibre como si fuera una serpiente. Acababa de descubrir que alguien del pueblo lo había usado en un ritual retorcido, combinándolo con sangre en un intento desesperado por manipular el mundo espiritual. La congregación entró en pánico, no porque comprendieran, sino porque el miedo es contagioso. Su reverencia se convirtió en terror, y ese terror se transformó en vergüenza. Entonces la escena cambió. Estaba en la India hace siglos. El jengibre se consideraba una raíz sagrada, venerado en tradiciones ávidas, bendecido antes de ser usado. Pero algo había cambiado. El miedo se había instalado. Se había vuelto demasiado poderoso, demasiado ligado a fuerzas invisibles, y fue prohibido en ciertas regiones. No porque fracasara, sino porque funcionaba de maneras en las que ya no confiaban. En China, vi a curanderos escondiendo jengibre tras gruesas puertas de madera en las boticas. No estaba prohibido, pero estaba bajo llave. Solo los más disciplinados, los más espiritualmente arraigados, podían acceder a él. E incluso ellos lo trataban como algo volátil, no porque fuera malo, sino porque exigía una gran responsabilidad. Me di cuenta de que Ginger siempre había tenido un peso espiritual, emocional y cultural, y la gente o se inclinaba ante ese peso con humildad o huía de él con miedo. Entonces la visión me llevó a África, a una aldea rodeada de polvo y viento. Allí, el jengibre se había usado durante generaciones, se había incluido en rituales para bendecir a los vivos y honrar a los muertos, se usaba en canciones sagradas, en ofrendas, en oraciones que no tenían lenguaje escrito, pero se sabían de memoria. Pero entonces llegaron los colonizadores y todo lo que no entendían lo etiquetaron como brujería. El jengibre se volvió peligroso por asociación. Los actos sagrados fueron proscritos. Los ancianos fueron silenciados. La gente empezó a enterrar la raíz, no por reverencia, sino por desesperación. Escondida bajo las tablas del suelo, envuelta en tela.
contrabandeada como si fuera contrabando. No porque ya no creyeran en ella, sino porque el mundo que los rodeaba no se lo permitía. Y una y otra vez, a lo largo de los siglos, vi la misma historia. Algo sagrado temido. Algo incomprendido que se convertía en tabú. Un regalo de Dios oculto en la vergüenza. Jesús me dejó asimilarlo todo sin interrupciones. No me lo explicó de inmediato. Dejó que el dolor creciera. Y luego, suavemente, pero con una fuerza inimaginable, dijo, se amplifica. Me volví hacia él y continuó, sin ira ni tristeza, sino con eterna claridad, todo lo que hay dentro de la persona, la fe, el odio, la sanación, el orgullo, lo magnifica. Ya no hablaba solo de jengibre. Hablaba de cómo se comportan las cosas sagradas en presencia de los corazones humanos. No se ajustan a nosotros. Nos revelan. Extraen lo que llevamos dentro. Son espejos, guías espirituales. Por eso el jengibre asustaba a la gente. No porque fuera malvado, sino porque era honesto. No corrompía por sí solo. Pero cuando se lo abordaba con orgullo, lo alimentaba. Cuando se lo ejercía con crueldad, se hacía eco de la crueldad. No tenía ningún propósito. Simplemente respondía. Y en un mundo que huye de la reflexión, la honestidad se vuelve peligrosa. Entonces me mostraron a quienes intentaron manipularlo. Hombres y mujeres usándolo en la oscuridad, mezclándolo con maldiciones, intentando manipular energías para controlar o vengarse. Vi sus ojos no místicos, sino fríos, hambrientos, y vi las consecuencias. Comunidades enteras acallaron tradiciones sagradas por miedo. Ancianos silenciados, remedios perdidos. Fue como si la humanidad, por temor al mal uso, decidiera enterrar toda la verdad y afrontarla con humildad. Y entonces llegó la imagen que me destrozó. Una choza, pequeña, humilde, en algún lugar de África Occidental. Una niña yacía sobre una estera, con el sudor pegado a la piel, la respiración entrecortada y la fiebre subiendo. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una ventana entreabierta. Su abuela estaba sentada a su lado, tarareando una melodía antigua y grave, una que no provenía de ningún cancionero. Sus manos se movían lenta e intencionadamente. Sumergió un paño en un cuenco de agua tibia con jengibre y lo colocó suavemente sobre el pecho del niño. Tenía los ojos cerrados, no por agotamiento, sino en oración. Sin cánticos, sin representaciones, solo fe, solo amor, solo recuerdos transmitidos en silencio. Y fue entonces cuando comprendí que el poder nunca había residido solo en la raíz. Estaba en cómo se usaba. La intención, la reverencia, la postura del corazón tras las manos. La raíz no era mágica. Era receptiva. No manipulaba. Escuchaba. Y sanaba donde era acogida con humildad. Lloré, no solo lágrimas de mis ojos, sino de algo más profundo. Ese acto de cuidado sagrado, pequeño, silencioso e invisible, tenía más peso espiritual que todos los elaborados rituales retorcidos por el poder. Porque el amor estaba presente, y donde hay amor, el cielo responde. Jesús se volvió hacia mí de nuevo, y su rostro, jamás lo olvidaré. Reflejaba dolor, sí, pero también una fuerza inquebrantable. Una misericordia feroz. Dijo, la tierra guarda dones, no para ser adorados ni temidos, sino para ser honrados. Y en ese momento, esas palabras no solo tocaron mis oídos. Se arraigaron en mí, como semillas que se asientan en la tierra de mi alma, y comprendí algo doloroso, pero liberador. Esta no era solo la historia del jengibre. Era la historia de nosotros. De cómo manejamos lo sagrado cuando se nos presenta en formas inesperadas, cuando no lleva túnicas, cuando huele a tierra, cuando crece lentamente y pide reverencia. Supe entonces que no me habían mostrado esto para que lo guardara. No me eligieron para ser un guardián ni un gurú. Me eligieron para ser un testigo,
un narrador, un recordador. Y ahora, tú también lo eres. El regreso. Tras el fin de todas las visiones, tras ver siglos de verdad oculta desplegarse como los pétalos de una flor sagrada, Jesús se giró y me miró de nuevo. Pero esta vez había algo diferente en su mirada. No era solo amor. No era solo luz. Era propósito. Una urgencia santa, como el último aliento antes de que algo eterno se ponga en marcha. Dio un paso más cerca que nunca. El jardín, las raíces brillantes, la tierra que respiraba, todo pareció aquietarse en reverencia. Y entonces extendió la mano y la puso sobre mi frente. No tengo palabras humanas para describir lo que sentí. No era calor ni presión. No era algo físico como el tacto. Era como si el plano de mi alma hubiera sido estampado, sellado con el peso del cielo. No era una carga pesada, sino un significado profundo, como una firma de la eternidad escribiéndose en mi ser. En ese momento, supe que algo permanente acababa de depositarse en mí. Una comisión, un llamado, un mensaje que viviría en mis huesos. Entonces habló, con una voz que era a la vez un trueno y un susurro. Cuéntales lo que viste. Muéstrales la raíz que sana, pero enséñales a usarla con reverencia. Esas palabras no solo resonaron en el jardín. Resonaron en mí, en el aire, en los árboles, en la tierra misma. Y tan pronto como la última palabra salió de sus labios, todo a mi alrededor comenzó a moverse, no en caos, sino en armonía, como una sinfonía que concluye su nota final. El jardín empezó a disolverse, no a desvanecerse en la tristeza, sino a elevarse en paz, como si su propósito se hubiera cumplido. No me estaban empujando. Me estaban devolviendo suavemente. Sentí que me elevaban, que me elevaba una fuerza que no podía ver, pero en la que confiaba profundamente. No fue como caer en la oscuridad, como había llegado. Esto era diferente. Esto era suave, familiar. Se sentía como elevarse a los brazos de algo que siempre había estado esperando. Como volver a casa, no a un lugar, sino a una verdad que había olvidado hacía tiempo. La luz fluyó a través de mí, no solo a mi alrededor, como si cada célula, cada partícula de mi ser, se reescribiera en gloria. Y al ascender, volví a ver las visiones, pero no frente a mí. Esta vez, estaban dentro de mí, ya no eran escenas distantes. Estaban vivas en mi sangre. Me recorrían como ríos de fuego y memoria. Generaciones de conocimiento transmitidas a través de raíces y rituales. Sentí las oraciones de las madres ancestrales sirviendo té de jengibre con manos temblorosas. Sentí la fuerza de los guerreros al masticarlo antes de la batalla. Sentí la compasión de los curanderos al molerlo en potes mientras susurraban nombres al cielo. Vi antorchas encendidas en silencio, heridas ungidas, espíritus rescatados del abismo. Y todo ello, cada acto sagrado, cada gesto humilde, fluía ahora a través de mí como una transfusión sagrada. Ya no observaba. Ahora yo era la historia. De repente, un jadeo. Desperté. El aire me inundó los pulmones como una tormenta que rompe una puerta sellada. Mi cuerpo se sacudió, pesado y extraño. Había vuelto, de vuelta a mi frágil caparazón de carne y hueso. Tenía un tubo de plástico en la nariz, el penetrante olor antiséptico flotaba en el aire, las máquinas pitaban a un ritmo caótico a mi alrededor. Las enfermeras gritaban, se apresuraban. Oí que alguien llamaba a un médico. Y entonces la vi, a mi hija, sentada a mi lado. Con la cara roja, las manos apretadas, los ojos hinchados de llorar, pero ahora abiertos de par en par, fijos en los míos. Parpadeé. Una vez, 2 veces, estaba viva. Pero yo no era el mismo. Ni de cerca. Porque no solo había sobrevivido a algo aterrador. No había regresado simplemente del borde de la muerte. Había sido enviado de vuelta, elegido, marcado, no para reanudar la vida como antes,
sino para llevar algo, para decir algo, para recordar y, sobre todo, para contar. Ha pasado tiempo desde que regresé, desde que volví de donde sea que Dios me llevó para mostrarme lo que nunca habría visto sola. He intentado retomar mis rutinas, dar paseos tranquilos por la manzana, escuchar el canto de los pájaros por la mañana, preparar una cena ligera, doblar la ropa mientras el sol se filtra por las cortinas. Pero incluso en esos actos más sencillos, algo ha cambiado. Es como si recorriera la misma vida, pero con otros ojos. No es porque le tenga miedo a la muerte. Ese miedo me abandonó hace mucho tiempo. Ni siquiera es porque haya visto algo espectacular. Es porque lo que vi cambió mi forma de ver todo lo demás. Este mundo frágil, ruidoso, apresurado y dolorido, rebosa de cosas sagradas. Lo veo ahora en cada respiro, cada hoja que toco, cada cuchara que remuevo. Es como si el velo se hubiera levantado. Y ahora puedo sentir la santidad vibrando bajo la superficie de lo cotidiano. Ahora sé que no fui enviado de vuelta solo para respirar de nuevo. Fui enviado de vuelta para hablar, para testificar, para recordar y para recordar. Jardín. El jengibre no es solo una raíz que guardas en el refrigerador. No es solo algo que tu abuela hervía cuando estabas resfriado, ni algo que echas en un salteado. No es solo un sabor. No es solo natural. El jengibre es una señal, un mensaje envuelto en carne y fibra. Es uno de los muchos regalos que Dios depositó aquí antes de que el tiempo intentara etiquetarlo, regularlo o encapsularlo. Y no está solo. Hay otras raíces, otras plantas, otras creaciones sagradas que pasamos a diario sin mirar. Pero el jengibre, fue el que él usó para abrirme los ojos. Era el puente entre lo físico y lo espiritual, el susurro en la tierra que nunca había escuchado hasta que me llamó por mi nombre. Si alguna vez lo has descartado como superstición o has puesto los ojos en blanco cuando alguien mencionó la curación natural, solo quiero preguntarte una cosa. ¿Y si esas ancianas supieran algo que nosotros olvidamos? ¿Y si la razón por la que sus costumbres parecen antiguas es porque estaban más cerca del Basat? Y tal vez, solo tal vez, estar más cerca de la tierra significaba estar más cerca del cielo. ¿Y si la sanación no solo estuviera en los hospitales o en las recetas, sino también en la intención detrás de lo que consumimos? En la bendición que susurramos, o que olvidamos susurrar, sobre nuestra comida, nuestro cuerpo, nuestro hogar. Jesús no me envió de vuelta para crear una marca. No me dijo, vayan a vender jengibre al mundo. Dijo, cuéntenles lo que vieron. Muéstrenles la raíz que sana, pero enséñenles a usarla con reverencia. Y eso, amigo mío, es lo que hemos perdido, la reverencia. Reverencia por lo que crece lentamente, por lo que nace de la tierra, por lo que Dios creó antes de que intentáramos nombrarlo, medirlo o monetizarlo. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste lo suficiente como para preguntarle a Dios antes de actuar? Antes de tragar algo para sentirte mejor o de buscar algo para calmar el dolor interior. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste algo natural en tus manos y dijiste, esto salió primero de sus manos? No estoy aquí para hacerte sentir culpable. No estoy aquí para impresionarte. Solo estoy aquí para compartir lo que recibí, porque casi no regreso, pero lo hice. Y regresé con un mensaje grabado en mi espíritu. No lo olviden. No olviden la santidad que se esconde en lo cotidiano. No olviden que, incluso en su dolor, Dios les ofrece algo más profundo que el consuelo. Les ofrece conexión. No olvides que el cielo aún habla. Y a veces habla a través de una raíz. Si aún estás escuchando, creo que en el fondo no lo has olvidado. Tu alma recuerda. Aunque tu mente haya estado ocupada, por eso esta historia despertó algo en ti. No por mí, sino porque el cielo plantó algo en ti hace mucho tiempo, y está empezando a florecer de nuevo. Así que no pido dinero. No pido seguidores. Solo les pido que recuerden. Recuerden lo que Dios creó. Respétenlo. Bendíganlo. Traten la tierra como algo extraordinario, porque nunca lo fue. Oren por su comida. Oren por sus medicinas. Oren por su respiración. Y, sobre todo, oren por su corazón. Porque lo que el jengibre me enseñó es esto, nunca se trata solo de lo que tienes en la mano.
Se trata del espíritu que le aportas. Y por eso, esta noche, o cuando sea que escuches esto, oro por ti. Oro por la sanación de tus huesos, por la claridad de tus pensamientos, por la paz en los rincones de tu vida que sientes inalcanzable. Y rezo para que las cosas amargas de tu pasado, como viejas raíces, un día se vuelvan dulces en su tiempo. Que camines despacio. Que ames profundamente. Que uses lo que Él te ha dado con santo cuidado. Porque algunas verdades estaban enterradas, pero ahora están siendo descubiertas. Tiempo de oración. Si todavía estás aquí conmigo escuchando esta historia, creo que es por algo. Quizás has estado buscando respuestas. Quizás te sentías lejos de Dios o agobiado por el ajetreo de la vida. O quizás, como yo aquella mañana, simplemente buscabas algo cálido a lo que aferrarte. Antes de terminar, quiero aprovechar este momento para orar con ustedes. No es una oración complicada, sino una oración sincera y sincera. ¿Me acompañan? Padre Celestial, venimos ante ti humildes y asombrados por cómo nos hablas a través de las raíces, de los recuerdos, del silencio y de las tormentas. Gracias por nunca desistir de nosotros, incluso cuando te olvidamos. Incluso cuando reducimos lo sagrado a rutina, hoy, Señor, te recordamos. Recordamos que cada respiración es un regalo. Que la tierra que creaste está llena de sanación si tan solo nos detenemos y escuchamos. Que el cuerpo y el alma nunca estuvieron destinados a estar separados. Nos diseñaste para vivir en unidad contigo de adentro hacia afuera. Señor, por cada persona que me escucha ahora, la elevo hacia ti. Tú conoces su historia. Sabes lo que han perdido, lo que cargan, lo que han temido expresar en voz alta. Te pido que cubras sus hogares con paz, que sanes sus cuerpos y que toques sus corazones con tu misericordia. Recuérdales que nadie está demasiado perdido, que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay un rayo de luz. Y Señor, gracias por la raíz de jengibre, por lo que simboliza y por usar hasta las cosas más pequeñas para enseñarnos verdades eternas. Enséñanos a honrar lo sagrado, a vivir con reverencia, a usar tus dones no con orgullo, sino con humildad y amor. Que esta historia sea más que una simple historia. Que despierte en cada uno de nosotros el anhelo de recordar quiénes somos y de quiénes somos. En el precioso nombre de Jesús, oramos. Amén. Si esta historia te conmovió, no te la guardes. Compártela. Comenta tu nombre y desde donde la ves, para que podamos orar por ti. Y no olvides suscribirte a Historias Bíblicas Eternas, porque aún quedan muchas verdades por descubrir y muchos más mensajes que el cielo anhela darte. A veces, basta con una sola raíz. Si crees en lo que acabas de escuchar, si te conmovió, por favor, no dejes que se quede aquí. Comparte esta historia con alguien, con quien sea. Quizás ellos también lo hayan olvidado. Quizás necesiten saber que Dios todavía habla, incluso a través de las raíces. Y si quieres más historias como esta, historias reales, crudas y santas, te invito a suscribirte a Historias Bíblicas Eternas. No porque tenga todas las respuestas, sino porque por fin estoy escuchando, y el cielo no ha terminado de hablar. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu corazón. Y gracias por recordar. Bendice la raíz, pero más importante aún, bendice al dador.